Señor, a traer tu palabra, Señor, una palabra, Señor, que edifique nuestras vidas. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome el dominio de su mente, de su hablar, para que la palabra, Señor, que tú le has dado sea de edificación y pueda salir con toda libertad, Señor. Úsalo hoy, Señor, como tu siervo, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Diciendo que lo sé de todas las cosas. Lo sé que Él es grande. Lo sé porque he vivido y porque he experimentado. Y por último hemos alabado a Dios diciendo que Él es digno. Él es digno. Pero la pregunta es, ¿digno de qué? ¿De qué Dios es digno? Y la pregunta se queda, ¿no? Sabemos lo que contestar. Sabemos. Pero nos quedamos pensando si esto sale de dentro de mi alma. Aquí lo sé porque he cantado, he alabado, conozco a Dios, he experimentado la grandeza de Dios. Pero cuando se pregunta así de entrada, ¿de qué Dios es digno? Porque pensamos en toda su majestad, en toda su grandeza, en todo su poder y todo que ha hecho en mi vida. Y ahí se pone más difícil. Porque sabemos que Él es digno de toda la alabanza, toda la adoración, porque Él es el único, Él es el santo. Pero cuando nos preguntan, ¿digno de qué? Esto nos mueve y nos trae la responsabilidad de dignificar el nombre de Dios. Entonces, por eso es más difícil. Porque tengo que producir algo. Sea el amor, sea la gratitud. Pero tengo el deber, por el sentir, de decir y vivir que Él es digno de toda la alabanza, porque en mi vida yo le alabo, en mi vida yo le glorifico, con mi vida yo le doy alabanza, porque vivimos para Él, porque Él ha hecho todas las cosas. ¿Entendemos esto? A veces lo llevamos esto con mucha ligerez, porque es tan bueno y nos regocijamos tanto en esto que parece ser algo tan común. Tão comum. As coisas passam porque passam. Se tenho alguma dificuldade, se tenho alguma coisa que me constrange, que me duele, com toda a liberdade eu chego a Deus e oro a Deus e lhe pergunto, e lhe oro, lhe pongo as condições, lhe pongo o que vivo e a bendição vem sobre minha vida como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pero não lo é. Não lo é porque isso exigiu um sacrifício enorme por la parte de Deus, por la parte de Cristo Jesús, por la parte del Espíritu Santo de Deus. Porque Deus, movido por el amor, me mirou e te mirou a ti. E isso produz algo que é a compaixão. A compaixão é um amor que produz uma atitude. Cristo Jesús, que despojou-se de toda su glória, toda su grandeza, e vino a vivir entre nosotros. El resplandecer de Dios entre los hombres. Vivió y nos enseñó. Entregó su vida
como el sacrificio más grande, perfecto y único. Y único. Para que tú y yo pudiéramos estar aquí. Y dijo a sus discípulos, un día me voy a la casa de mi Padre a completar las moradas para cada uno de vosotros. Porque el número va a crecer demasiado. Esto que estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Hoy somos 12 que estamos aquí. Pero mañana vamos a ser mucho más. En la primera prédica de Pedro, 3,000. Y después 5,000. Y solo creció. Y creció tanto que un día los discípulos que escucharon de Jesús que este evangelio deveria ser predicado a todos, e dijo, ide e vivir el evangelio por todo el mundo, por todas las naciones, bautizando e enseñándoles e discipulándoles en nombre de Cristo Jesús. Y entonces yo estaré contigo cada día y estaré con vosotros por todo el tiempo, porque yo voy, pero enviaré el Consolador que va a venir y a ser morada en cada uno de vosotros. ¿Entendemos esto? Que el privilegio que tenemos hoy, podemos decir que es más grande que lo de los discípulos. Los discípulos convivieron con Jesús, escucharon de Jesús, recibieron de Jesús, estuvieron ahí, juntito con Jesús. Y cuando él se fue, dijo, les enviaré el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estará ¿dónde? El Espíritu Santo habita en nosotros, habita en cada uno de vosotros, habita en mí, y así el Espíritu Santo comunica que nosotros somos los hijos de Dios. Somos la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Y dice que los señales seguirán a los que creen. Y mire el milagro que ha hecho en mi vida y en vuestra vida. ¿Hay milagro más grande que esto? ¿Puedes pensar en un milagro más grande? ¿Cuántos milagros hizo Jesús? ¿Y el milagro de tu vida? ¿En qué rango pones tú? Ahí está. El milagro más grande es la transformación que ha hecho en mi vida, en tu vida. Antes estábamos perdidos. E quando pensamos assim, perdido, pensamos nada mais que estávamos desubicados. Não, que não é que estávamos desubicados. É que estávamos condenados. Já, a sentença já estava hecha. Não havia outro caminho. Não havia outra salida. Não havia uma redenção. Não havia nada. Condenados. Pero por su infinito amor, por su gracia, reverteu todo esto e nos puso como hijos de Él. Hijos. Entonces ahí sí, cuando escuchamos esto, que Dios es digno de qué? En nuestras vidas. Dios es digno de mi vida glorificando a su nombre a cada día. Dando honor y gloria a Él, porque solo a Él pertenece toda la gloria. ¿Entendemos esto? E um dia ele dijo que viene a buscar a sua novia, que viene a buscar a cada uno de nosotros. E todas as profecias se cumprem. As palavras do Senhor se cumprem e se cumprirá. Vendrá por nosotros. Vendrá. Queira creamos ou não, vendrá. Pasa que esperamos ou não, vendrá. Isto passará. El domingo anterior estábamos leyendo el capítulo 24 de Mateus, muy bien. Capítulo 24 de Mateus. Si tenemos nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias en el capítulo 24 de Mateus. Tenemos Mateus capítulo 24, todos tenemos en nuestras Biblias, si la pantalla no va, tenemos, ¿no? Y vamos a leer del 1 al 14.
Y necesito vuestra ayuda para que me sienta más tranquilo, ¿no? Leamos todos juntos. Cuando salió Jesús del templo, perdona. Vamos todos juntos, desde el inicio. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le seguimos, mas todo esto es verdad, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, y respondiendo Jesús les dijo, porque muchos vendrán en mi nombre. Seguimos. Y habréis de oír de guerras, rumores de guerras. Porque se levantarán naciones contra naciones. Pero todo esto es solo el comienzo del dolores. Seguimos. Entonces, muchos tropezarán entonces y caerán. Y se levantarán muchos falsos profetas. Y debido al aumento de la iniquidad, pero, y aquí paramos, hay un pero. Todo este caos, todas las guerras, rumores de guerras y naciones contra naciones, y el amor que se enfría, pero va a pasar algo muy importante. Y Jesús dijo, pero el que persevere hasta para su honra y para su gloria. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces, amén. Estudiamos la predicación de nuestro hermano Heriberto domingo pasado, de la señal, y seguimos la señal, y las señales están, y nos dan dirección, y todo lo que está pasando, y nos ponemos atentos. Pero ¿qué va a pasar? Que la cosa va a empeorar. Pero Jesús para y no está más hablando de todo el caos que va a pasar, que todo el caos que se precede la venida. Y empieza a hablar con un grupo reducido ahora, con algunos pocos remanescentes. Y dice, pero el que persevere hasta el fin, será salvo. Entonces él ya aparta a todos los demás y dice, mira, ahora hablo nada más con los salvos, porque para estos vengo. Estos que me han escuchado, que me han tomado en cuenta, que me dignifican con sus vidas, fieles hasta el fin. Ahora hablo con vosotros. Y dice, ahora no es más el caos, no es más los rumores, es el evangelio de Jesucristo, que será predicado en todo el mundo ¿qué dice ahí? Verso 14, por favor. Y ese evangelio del reino se predicará en todo el mundo, ¿cómo? En testimonio. Y ahí nos acordamos, cuando escuchamos la palabra en testimonio, el primero que nos acordamos es, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que ha de venir sobre vosotros y seréis testimonios, testigos, dará testimonio de mí, dijo Jesús. El Espíritu Santo sobre nuestras vidas para ser testimonio a todas las naciones, y entonces
vendrá el fin. Las señales están, pero los salvos, los fieles hasta el final, tenemos el privilegio de ser la señal. No es más de seguir la señal, no es más el objetivo que es la señal, pero ser la señal. De ser testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si de verdad queremos ver el fin y podemos adelantar este final. Parece increíble, ¿no? Podemos adelantar el final. Si asumimos la responsabilidad de predicar el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y cómo está el evangelio por todo el mundo hoy por hoy? Desafortunadamente, no podemos decir todo. ¿Y sabe por qué? Hoy, por hoy, el grupo, el segmento de la sociedad más perseguido en todo el mundo sigue siendo los cristianos. Sigue siendo los cristianos. Y digo que es un problema, ¿por qué? Porque no podemos hablar de esto. Seguro, si empiezo a hablar de números aquí, de la situación que está hablando, que está aconteciendo ahora mismo, se cae nuestra transmisión. Pero el Evangelio de Jesucristo está siendo proclamado de una forma única como nunca antes. Escúchenme esto, como nunca antes. La profecía de Joel está siendo cumplida hoy. La cantidad de gente que está llegando a los pies de Cristo a través de sueños, a través de programas por vía satélite, por la radio, por la internet, por todos los lados. Un número tremendo de gente que estão escuchando del Evangelio. Y cuando decimos en testimonio, estamos hablando de personas. Estamos hablando de naciones, y cuando la Biblia habla de naciones, en este caso está hablando de etnias. Cuando pensamos en países grandes, pensamos en populaciones, y cada población tiene sus grupos, sus etnias, y cada grupito de ese es una etnia que conforma un idioma, un dialecto, una cultura, una forma de vivir, un estilo de vivir, una forma de comunicación. Esta es una etnia. Y a cada uno de estos llegará el Evangelio. Y llegará el Evangelio en testimonio por una persona proclamando el Evangelio. Porque el Señor Jesús dice, id por todo el mundo, bautizando, isto é presença, proclamando, discipulando, isto é presença. E quando escutamos isso, nos assustamos muito e dizemos, pero se o Evangelho está sendo propagado e muitos estão vindo a los pés de Cristo, isso é tremendo. Pero todavía não são todos. Não são todos. ¿Por quê? Porque estamos hablando de más de 7 millones de personas. Bueno, yo creo que un poco más. ¿Cómo se dice esto en español bien dicho? ¿Cuál es la población del mundo hoy? Buscamos rapidito ahí para que yo pueda dar. 7 billones, ¿no? $7 billones de personas. ¿Cuánto? 8.3 billones de personas. ¿Podemos imaginar esto? ¿Cuántos estamos aquí hoy? Yo estoy seguro, si preguntar cuántos estamos aquí hoy, unos van a decir 15, otros van a decir 30, otros 60, porque no tenemos mucha idea de personas. Y si pensamos en millones entonces. Pero la iglesia de Cristo está. ¿Y por qué digo que como nunca el Evangelio está siendo proclamado hoy?
Porque millones de hermanos nuestros cristianos estão sendo testigos de Jesucristo por el mundo. E me atrevo a dizer, estão dando suas vidas em testemunho. Quando digo que os cristianos são os mais perseguidos no mundo, não é por la censura que não se pode predicar. É porque estão dando suas vidas. O número de creyentes, e digo creyentes cristianos, os pequenos cristos que estão dando seu testemunho por el mundo, estão dando com o preço de sua vida. Entendemos isto? Nos alegramos quando leemos e vemos nos evangelhos como Cristo falou a seus discípulos e dijo a eles: id e predicar o evangelho e proclamar o evangelho. E empezamos com hechos que estamos estudando a todos os miércoles. E como a igreja vai crescendo, pero a igreja vai crescendo e vamos vendo os crentes sendo arrestados, sendo mortos a cada momento. E a igreja sigue crescendo. Os discípulos deram suas vidas para que o evangelho chegara até nós. E hoje muitos estão dando suas vidas para que o evangelho chegue em lo mais allá. Pero Jesus está falando para uns poucos, para aquele que persevere hasta el fim, este será salvo. A los salvos em Jesucristo, que entendem esto, que não têm sua vida como preciosa, pero sua vida está dedicada inteiramente a la gratitud e el amor a Jesucristo, então por isso estão vivendo o evangelho. E se de verdade esse evangelho chegará a todo el mundo, será por nós outros. Será por nós outros. Perseguidos, sim, pero chegará hasta os confins do mundo. Se miramos, temos toda a liberdade aqui. E mesmo assim, muitas vezes não podemos. Então, não podemos predicar com palavras que hacemos. Damos testemunho com nossas vidas. Com nossas vidas. E este é o privilégio que Cristo nos dá. Porque Ele dijo a nós outros. A nós outros. Nos ha dado o privilégio. Pero parece impossível. Os discípulos disseram, os discípulos alcançaram todos de sua geração. E a Bíblia diz que todo o mundo de aquele entonces escucharam e disseram: estes são os pequenos Cristos, representantes de Cristo, os cristianos que estão entre nós. Então, que sim, passará. E qual a minha parte? Onde estou eu em todo isto? Não basta dizer, as señales estão cumprindo, mas a pergunta é: estamos nós cumprindo a señal do versículo 14? Jesus respondeu esta pergunta por la señal hasta el fin, pero no centró los discípulos en la fecha. Dijo: mirar todo esto, pero sim deu em discernimento e uma finalidade: predicar o reino de Deus, para que Ele venga. E a ênfase do texto não é só o mundo que vai empeorar, sino a missão que avança. O evangelho sigue, e sigue por nós outros. A predicação é apresentada como testemunho, não é unicamente uma informação sem evidências vivas de que Cristo reina. Mientras muitos buscam a señal en el desastre, Jesús pone celular en la misión que da a su iglesia y da a cada uno de nosotros. El fin es anunciar el reino de Dios por todas las naciones. Dar voz a la iglesia, porque la iglesia está empoderada para esto. El Espíritu Santo de Dios ha sido y ha trabajado y ha engrandecido en nuestras vidas para su gloria, para dignificar a su nombre. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Estoy interpretando los tiempos de qué forma? Callado en mi testimonio.
Estoy interpretando los tiempos, pero callado en mis testimonios. Pero no es esto que dice la palabra. Porque Mateos nada más está diciendo que la iglesia predique lo que Joel y Hechos 2 nos muestran y aconteció. Pedro declara en Hechos 2 que lo que está ocurriendo en aquel entonces fue anunciado por Joel. En los últimos días derramaría su espíritu, dice el Señor, y habría profecías, visiones, sueños, señales en el cielo y en toda la tierra. Y eso se cumple hoy en nuestras vidas. Amén. Así es. Entonces, no toda la señal está en el cielo arriba, pero también aquí en la tierra, entre nosotros. Hay señales en el cielo y hay señales en la tierra, pero también debe haber señales en la iglesia. Una vida llena del Espíritu vuelve como testimonio vivo del reino de Dios en este mundo. Pero aquí parece un problema serio. Aquí llegamos a un momento de definición. Sabemos todo esto. Y muchas veces vivimos este evangelio. Pero puedes saber mucho de Dios y podemos saber mucho de Dios sin rendirnos de verdad a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque me hace acordar el joven rico cuando se encuentra con Jesús en Mateo 17, 19. Todos nos acordamos de esto, ¿no? Del texto. El joven rico que llega hasta Jesús con una pregunta de las más importantes de la vida. Pero cómo se acerca diciendo, buen maestro, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús empieza a hablar con él. Y dice, cumple todos los mandamientos, todos. No solo cumplo, como he guardado todos. Pero dice, buen maestro. ¿Y por qué la énfasis en esto, en el texto diciendo cómo se acerca el joven? Como buen maestro. El joven se acerca a Jesús con todo su conocimiento y todo su entendimiento. Se acerca a Jesús como uno pareo a él, como si fuera más uno de sus estudiantes. Porque dice, mira, que creo que somos casi que iguales. Tú eres maestro, yo guardo todos los mandamientos. Soy casi un maestro. Entonces, que cuando dice buen maestro, está diciendo, mira, que como nosotros somos buenos, somos conocedores de todo, ¿qué debo hacer? ¿Entendemos esto? En ningún momento dijo, Señor de mi vida. Pero sí maestro. El conocimiento sin que lo tenemos, sabemos de todo. Pero la práctica de vivir, esa se queda para atrás. Porque sabemos, tenemos el conocimiento, el raciocinio, el racional, el académico, el filosófico, tenemos todo. Y sabemos dónde recurrir. Pero ¿qué pasa con la obediencia? Hay creyentes que saben explicar todo el evangelio, pero todavía no dejan que el evangelio los guíe o los gobierne. El reino no se anuncia solo con labios entrenados, se anuncia con vidas sometidas. Y era esto que Cristo estaba buscando en este joven. Un corazón sometido, en que no tenía sus ídolos, de mucho saber y poco perdonar, de mucho cantar, de poco obedecer, de poco alabar, de mucho servir, de poco soltar el ego que tenemos dentro de nosotros. Pero el conocimiento no tenemos. Y escuchamos y leemos y sabemos. Pero ¿cómo ponemos esto todo en práctica? Esta es la pregunta. Y ahí está el joven rico.
con todo su conocimiento, con toda su moral y toda su vida correcta. Pero su corazón estaba alejado de Dios. ¿Cómo podría este decir que el Señor es mi pastor y de nada tengo falta? El Señor es mi pastor, el Señor es mi Señor, el Señor de mi vida. Porque el Señor sí que es el libertador de mi vida, porque me ha salvado. Me ha quitado todo el peso del pecado, hoy soy libre. Soy libre para hacer la voluntad de Dios. De Dios. ¿Cómo practicamos esto? En el día a día. Cuando levantamos por la mañana, ponemos todo el día en las manos de Dios. Pero ¿qué hacemos? Señor, bendiga este día y nos vamos. Tomamos el tiempo para poner a cada cosa. Y después al final del día algo pasa y nos va tan bien y decimos, que Dios me ha abandonado. Pero no he puesto nada delante de Dios. He pedido sí que Dios me bendiga este día. Pero ¿qué he puesto delante de Dios? ¿Qué planes he puesto? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué tengo para hoy? Talita no está, entonces ¿qué yo voy a decir? Que si no, después me... Por la mañana tenemos la costumbre, y ahora más, porque estamos siempre juntos, ¿no? En Brasil teníamos funciones distintas, entonces a veces salíamos por horas distintas, pero por la mañana desayunamos y oramos. Y tratamos de ser muy pesados en ese sentido, muy detallados. Señor, para hoy tenemos esto, tenemos reuniones, tenemos fecha, tenemos aquello otro, y vamos detallando todo. Danos sabiduría, danos dirección, Ese es mi día. Ese es mi día. Pienso en hacer esto, dame sabiduría porque tenemos aquí un proyecto aquí, tenemos que cuidar de un obrero ahí, tenemos que aquilo, tenemos que salir, hacer compra. Ponemos todo. Al final del día, nos sentamos otra vez y vamos, sacamos la lista. ¿Cómo ha sido el día? Porque si no, no sabemos si estamos de verdad poniendo delante de Dios o no. Si nuestra vida de verdad está siendo para la gloria de Dios. Si estamos cumpliendo el mandato de Jesús o si estamos nada más mirando los señales y diciendo, sí, que el amor de muchos se esfriaría, incluso el mío, que ya se va. Que yo no me pongo ahí. Porque me encargo en este verso 13 que aquel que perseverar hasta el fin es una perseverancia, es una lucha, es una dificultad. Sí, todo esto. Pero tenemos al Espíritu Santo, el Consolador, que ha dejado a Cristo en nosotros. Y dice, es el Consolador. ¿Entendemos la palabra Consolador? ¿Qué quiere decir? Que en el mundo tendremos aflicciones y tribulaciones. Por eso el Consolador, que va a decir, estoy contigo. No estoy aquí para hacer todo por ti, no estoy aquí para resolver todo por ti, pero estoy contigo. Ese es el Consolador. Que decimos, mira, que aquí tenemos tribulaciones, tenemos angustias. Estoy contigo. Lo sé, pero estoy contigo. Porque aquel que perseverar será salvo. Y el salvo es el que tiene la responsabilidad y el deseo de predicar a todo el mundo que Cristo Jesús ha venido a este mundo para ser el Salvador de este mundo. Que antes éramos condenados y hoy somos salvos. Y así estaba este joven rico, alejado. Tendría todo en su mente. Tenía la práctica de todo esto. Era nada más un esfuerzo físico y mental que hacía este pobre joven. Porque cuando le pidió lo mínimo, y decíamos, pero ¿cómo? Que tenía todo y sabía de todo.
Sencillamente, si regresamos a nuestras vidas, ponemos todo delante de Dios. Lo que decía antes, sabemos mucho, perdonamos mucho, perdonamos poco, sabemos mucho, alabamos poco, sabemos mucho, servimos poco. Aí está. O ego que levamos dentro. Há sempre alguma coisa que está entre Deus e eu que não alcanço. Muitos estamos en esto, muchos quizás sea las finanzas, que el tema del dinero, que de la responsabilidad que tenemos, y eso es muy importante, porque si tenemos responsabilidad, tenemos que salir a trabajar, a pagar nuestras cuentas y todo más. Pero esto no es el fin de nuestras vidas. El fin es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Entonces que hacemos todo esto, pero de manera que glorificamos a Dios. Entonces que sí, la bendición de Dios viene. ¿Por qué? Porque en cada momento, en cada actitud, en cada relación, estamos alabando a Dios. Pero a veces queremos más. Y ahí ponemos Deus de um lado e vamos buscar este mais. Às vezes é meu orgulho. Quando dizemos de perdão, é o mais difícil que passa com nós outros. ¿Por quê? Porque estamos certos em todo. E o perdão não é de se está certo ou está equivocado. O perdão é reconhecer que por arrependimento a graça de Deus está sobre minha vida porque me ha perdonado primeiro. Então, dá igual quem está certo, quem está errado, quem se é equivocado. Pero hemos sido chamados a predicar o evangelho a todo mundo como testemunho, a todas as nações, entonces vendrá o fim. Então, que de verdade, se queremos ver o fim, se queremos ver o regresso de Cristo pronto, podemos. Pero é muito confortável estarmos tranquilos em nosso mundilho, dizendo que Deus bendiga a todos os obreiros que estão aí por este mundo. E Paulo disse, quando oramos, que pongamos em los zapatos de los demás. Quando estamos orando por los obreiros, estamos sentindo seus dolores. Não, porque não conhecemos. Muitas vezes não conhecemos, por isso não podemos. O que estão passando com os obreiros no mundo? Não sabemos. Muitos estão passando hambre, outros perseguidos, outros encarcerados. Muito lejanos. Pero se ponemos em seu sítio. Hemos sentido hambre alguma vez? Estão sentindo hambre. Estão encarcerados? Nunca he estado encarcerado, pero me imagino que sea el peor de lo peor. Me duele. E assim, com dificuldade. Às vezes dizemos, coisa sencilla. Aqui ao lado. Não podemos dizer tudo. Uma vez ao mês, há a limpeza da igreja. E quando pensamos isso, na limpeza da igreja, pensamos em limpeza, as escovas, limpar isto. Não, que a limpeza da igreja é subir ao teto da igreja e limpar as pedras que se tiram. Que um determinado dia da semana, quando essa gente vai à oração, é parte de sua costumbre, para dizer de uma forma, tirar pedras a los inimigos. E quando passam por delante da igreja, e que hacemos? Quizás se fuera eu, cerraria a igreja e dizia, mira, que esse dia não hacemos nada. Não, esse dia é o dia da oração. E a oração empieza com os mais valientes a las 6, às vezes a las 7 da manhã, e não se para hasta las 10 da noite. Todo o dia.
La iglesia está abierta. Todo el día alguien está ahí dentro orando. Que esos que se reúnen ahí, no hay una escala, no hay una ficha que dice, mira, que yo voy a estar este horario, yo otro. No, no. Con toda libertad que vienen y están todo el día, ese día determinado, en oración. Así se predica el Evangelio. Así se predica por ahí. ¿Y cómo predicamos nosotros? Pero eso que digo, que la palabra nos alerta para ser, para vivir. Y Jesús está diciendo, mira, que los días son difíciles, pero aquel que perseverar será salvo. Y el privilegio del salvo es predicar su evangelio, es ser testemunho, es vivir el evangelio de Jesucristo. Hablamos del joven rico, pero tenemos otro ejemplo. Jesús sentado a la mesa en la última cena. Sabemos todos, ¿no? Jesús dice, uno de vosotros, ¿qué va a pasar? Me va a trair. ¿Y qué dice Judas? ¿Qué dice Judas? Vamos a Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, verso 26. 26, 25, porfa. Mateus 26, 25. Que voy a leer el 24 y la iglesia lee el 25. El 24 dice, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera este hombre no hubiera nacido. ¿Y qué contesta Judas, el 25? ¿Acaso soy yo qué? Rabí, o otra traducción, maestro. Lo mismo que pasó con el joven rico. Maestro. Maestro, aquele que tem conhecimento, aquele que tem a referência, aquele que serve de referência, pero que não chega a ser mi Senhor. Judas estava presente em todos os momentos. Cristo le chamou, seja mi discípulo, venga comigo, a vivir comigo, a estar comigo, a vivir os milagros comigo, a estar presente. Le confiou os tesouros, le confiou todo. Se acostava e dormia ao lado de seu amigo, porque dijo amigo, en el Getsemane dijo, amigo, ¿por qué? Si tiene que hacer algo, que haga logo, que haga pronto. Y ese amigo nunca le llamó de Señor. Nunca le llamó de Señor. Podendo estar a la mesa con Cristo, pero no ser entregado a Cristo. Por eso la gran necesidad de hoy no es solo más información espiritual, sino una entrega real al señorío de Cristo. Vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Judas nunca soltó su ambición, el joven rico nunca soltó su ambición. Ambos estuvieron cerca, pero ninguno dejó que Jesús gobernara totalmente a su vida. Nenhum de los dos. Ser la señal no consiste en parecer extraordinario, sino vivir el extraordinario del Evangelio del Reino de Dios de manera visible, obediente y misionera. Y cuando digo misionera, tener una misión, tener un designio de ser testemunho en todas las naciones, para unos pocos, los que son fieles hasta el fin, que son los salvos.
Entonces, que la señal está en tu casa, la señal está en tu entorno, la señal está en todo que hacemos, la señal está en la iglesia, porque cuando la iglesia predica y vive el reino, la generación recibe una evidencia del rey vivo. Somos responsables por nuestra generación. Después de seguir la señal, el Señor hoy nos llama a hacer la señal. Entonces, ese es el llamamiento. Dios no solo anuncia el señal, como también derrama su espíritu para formar un pueblo que sea testimonio visible en este mundo. Somos llenos del Espíritu Santo para ser testigos de Dios, para ser testigos de Cristo en este mundo. Entonces la pregunta es, ¿hemos estado observando las señales, pero evitando la misión? ¿He tratado a Jesús como maestro admirable y como Señor o no? ¿O paramos en el maestro admirable, pero nunca llega a ser Señor de nuestras vidas? ¿Cómo hemos tratado a Jesús? ¿Cómo hemos tratado a sus mandamientos? ¿Cómo hemos valorado su sacrificio a favor de nosotros? Esa es la pregunta. Las señales están. Miramos las señales. Buscamos y vemos. Pero podemos ser parte de la señal. Podemos hacerlo. Podemos evidenciarlos. Vivir para Cristo. Vivir para que Él sea el Señor y Maestro de mi vida. Y ahí entonces podemos, como hicimos hoy, desde el inicio, engrandecer a su nombre, alabar a su nombre, decir que es grande, que es poderoso, que es majestuoso, porque lo sabemos, porque hemos vivido, porque vivimos y hemos experimentado en nuestras vidas, sabemos y compartimos de lo que sabemos. Y no solo eso, ahí sí, digno es el Señor de mi gratitud, de mi amor. Porque Ele me ha amado primeiro, Ele ha sacrificado primeiro, ha venido por mim primeiro, ha estendido sua mano para resgatar-me a mim. Todo primeiro. Toda a obra redentora já está hecha. Não há nada que eu pueda hacer. O único que puedo hacer é viver para agradar, é viver para glorificar, é viver para sua glória. Porque temos uma promessa. Temos uma promessa. Temos uma promessa. E a promessa é essa: que aquele que perseverar hasta o final, assim, flojito. Queremos, desfrutamos disto. Aquele que perseverar hasta o final será e verá a glória de Deus eternamente para todo el sempre. Amém. Que Deus os bendiga ricamente.